Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. En esta oportunidad tenemos un tema importante como son todos los temas que traemos a esta plataforma de su programa El País en Blanco. El País en Blanco al servicio del pueblo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Y en esta oportunidad un tema muy importante para nuestra plataforma y es con relación al análisis de la operación del proceso que el Ministerio Público le ha puesto por nombre la Operación 13. La Operación 13 no es más que el proceso penal que se está llevando a cabo a los imputados de el fraude de la Lotería Nacional del pasado 1 de mayo de este mismo año 2021 en la República Dominicana. Es un proceso que nos ha llamado mucho la atención por la situación de que el Ministerio Público ha estado trabajando fuertemente con lo que son este tipo de delito penal en la República Dominicana. Y eso es importante, que se judicialicen todos los fraudes y todas las infracciones a la ley, porque eso es lo que da la creencia de lo que es la institucionalidad. Y es importante para que entonces en esta oportunidad el pueblo pueda ver que se está haciendo el trabajo, y eso es bueno. Ahí el pueblo ve que no es nada más, como han dicho, una cantidad de personas que hay vacas sagradas, como dicen, y ahí se podría demostrar de que no es así, de que el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que el que la hace debe de pagarla. Y es una situación que yo entiendo que se correspondería a lo que podría ser la realidad. Y siempre yo he dicho desde el inicio de el presidente Luis Abinader, cuando tomó la posesión hace 10 meses, ya tenemos un gobierno con más de 10 meses instalado, y desde ese inicio yo estuve diciendo que el presidente tenía aparentemente buenas intenciones, y eso es importante. Pero pudimos ver que haciendo una comparación, podríamos decir directamente con lo que son los demás casos de corrupción, comparándolo con este caso, con la operación Pulpo, la operación Coral y ahora la operación 13, nosotros como analistas nos podemos dar de cuenta de que el matiz de estos procesos no es igual. ¿Por qué decimos que no es igual? Bueno, por ejemplo, en los casos de las operaciones Pulpo, las operaciones Coral, todo eso fueron procesos que antes de que el tribunal
tuviera conocimiento, ya toda esa información la tenían los medios de comunicaciones. Situación que no debe de ser así porque hay que salvaguardar el derecho de defensa y la presunción de inocencia como lo establece la Constitución de los imputados en esos procesos. No fue así porque pudimos ver que en esos casos de la operación Pulpo y Coral, los medios de comunicaciones, específicamente algunos periodistas, tenían las informaciones que todavía el tribunal no tenía, porque las informaciones se estaban infiltrando y yo entiendo que no era accidentalmente, sino de manera directamente con la intención de hacerle más daños al proceso para que fuera la sociedad quien condenara a esos imputados. Y eso es muy peligroso en lo que es una buena administración de la justicia, y los procesos no se deben de manejar así. Vamos a darle un saludo especial a Félix Fabián, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Gracias, Félix Fabián, por estar compartiendo con nosotros. Y nos podría dar su opinión haciendo una comparación lo que es el caso Operación 13 o fraude de la lotería, como le han dicho, y el caso Pulpo y Coral. Son operaciones, las tres, de proceso penal. Entonces nos puede escribir por esta misma vía y decir su parecer, que el País en Blanco está abierto al servicio del pueblo como debe ser. Pues bien, entonces cuando nosotros vemos esa manipulación, porque es una manipulación donde el Ministerio Público no debe de dar a conocer los procesos hasta tanto no esté en el tribunal la solicitud de medida de coerción ya depositada en el tribunal, ahí es que debe ser pública, porque de lo contrario está en la investigación del proceso. Y eso es muy peligroso porque se están violando derechos fundamentales, y además de eso es un proceso que está iniciando la investigación, pero el Ministerio Público aparentemente tiene un grupo de periodistas o de comunicadores y le filtran esas informaciones para que sean publicadas. Pero en el caso de la Operación 13 no sucedió así. Entonces, por eso yo entiendo que la situación no es la misma administración de justicia para todo. Cuando nosotros observamos los diferentes casos de la Operación Pulpo y Coral y hacemos la comparación con la Operación 13, no es la misma. En la Operación 13 se mantienen a discreción las investigaciones hechas por el Ministerio Público. Esas no se le dan a los periodistas para que los periodistas la difundan. No, esa se mantiene discreta como debe de ser en el proceso penal, y por eso entiendo que no son iguales, porque cuando se trató del caso Pulpo y el caso Coral, siempre lo que se busca es hacerle un chantaje directamente y hacer que la sociedad difunda todas las informaciones sin todavía el tribunal tenerla. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación en el caso de la Operación 13, ahí nosotros podemos ver que no se compara ni parecido, porque en el caso de la Operación
Pulpo y la Operación Coral, todos fueron enviados a prisión, en excepto los que apoyaron al Ministerio Público convirtiéndose en testigos. Esa es la situación. Convirtiéndose en testigos, esos fueron dejados en libertad, pero después todo lo demás que no se convirtieron en testigos de la Procuraduría fueron enviados a prisión preventiva y por 1 año. Entonces, 1 año o 18 meses de prisión preventiva, declarando el caso complejo, entonces es más complicada la situación, porque siempre lo que se ha buscado es la presión mediática, en estos casos, como yo siempre lo he dicho. Pero en el caso de la Operación 13, nosotros ahí pudimos ver que de los 10 imputados que tiene este caso, únicamente envían a prisión preventiva a 3 personas. Hay 10 y de esos 10 imputados, únicamente a 3 personas envían a prisión preventiva. Todo lo demás, los otros 7 quedan en libertad. Porque hay una que es la prisión domiciliaria, pero la prisión domiciliaria es una prisión de que el imputado está en su casa y el imputado incluso puede salir, lo que tiene es un territorio marcado. Pero todos sabemos que aquí eso no sucede así, que la prisión domiciliaria es una prisión, no es una prisión preventiva, sino porque esa es una prisión que el imputado tiene la oportunidad de estar con su familia y ese tipo de situación. Entonces, por eso yo entiendo que no es igual. Cuando hablamos de la Operación 13, no podemos comparar la Operación 13 con los casos Pulpo y la Operación Coral. Porque, mira, cuando se habla de la prisión preventiva, en el caso de la Operación 13, son enviados a prisión preventiva el ex administrador de la Lotería Nacional, a Luis Dicen, William Lisandro Rosario y Eladio Batista. Esos 3 son enviados a prisión preventiva por un periodo de 1 año a la cárcel de Najayo. Esos 3. Pero entonces ahí seguimos hacia adelante y aparecen con la presentación periódica. Eso nada más tienen que firmar todos los meses. Ahí está Rafael Mesa, Miguel Mejía y Edinson Perdomos. Esos 3 van a presentación periódica. Esos salen de la cárcel sin tener ni siquiera que pagar fianza. Eso nada más es presentación periódica. Pero entonces seguimos analizando y más adelante se dicta el arresto domiciliario a la ex administradora, la señora Valentina Rosario y Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Toribio. Esos 4 se le pone arresto domiciliario y es una situación donde esa misma, la administradora, yo entiendo que no calificaba ni para el arresto domiciliario por la situación de que en el video se ve que ella tiene el bolo o la bola en las manos enmarcada con el número 13 y es el número que va a salir. Entonces esa era la principal que debió estar en prisión y no, a esa entonces la mandan a su casa. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay una justicia supuestamente independiente, pero independiente para algunas cosas.
Y esa es la situación. Si nosotros observamos las informaciones, si buscamos los titulares, nos vamos a dar cuenta que esas informaciones de la operación 13 se mantiene siempre en periódico cuando así está a salir, pero no con mucha publicidad, como lo hacían con las operaciones Pulpo y Coral. Mucha publicidad, los allanamientos, una cantidad de prensa y todas esas cosas de publicidad hecha por las autoridades para que el mundo entero pueda ver que son los corruptos que se están apresando y que se está haciendo el trabajo, no siendo así con el caso de la operación 13. Eso se publica cuando aciertan a publicarla en algún periódico en pedazos, en página pequeñita, para no darle esa publicidad, y siempre se le pone adelante una noticia que se vea más principal para que no se tome la publicidad que en ese caso debería tener. Yo entiendo que sí, que se deben de procesar todos aquellos imputados o aquellos ciudadanos que cometan delitos, principalmente contra el Estado o a la ley penal, pero que todos sean llevados a un proceso como lo establece el artículo 69 de la Constitución, de manera cumpliendo con ese procedimiento y cumpliendo con el debido proceso, y que no sea con una justicia independiente, como hemos podido ver, que para uno sí y que para otro no. Porque bueno, ahí tenemos la situación que hemos podido ver. Toda esa publicidad es porque son procesos que se le han abierto a ciudadanos que son allegados al expresidente Danilo Medina. Y esa situación, como ha llegado al presidente Danilo Medina, se busca de que se pueda ver que el presidente Danilo Medina es el culpable de este tipo de situaciones, y por eso es que se dan toda esa publicidad, esas informaciones que no deberían de salir al principio, salen publicadas en todos los periódicos y todos los medios de comunicaciones, y el proceso que son de la investigación, que son internos de la Procuraduría, tienen sus periodistas a los cuales se filtran esas informaciones para que las publiquen y para que entonces le den publicidad, para cuando esos procesos lleguen al tribunal que ya estén condenados por la sociedad. Entonces entiendo que la justicia no debe ser así, por eso vemos que el símbolo de la justicia es una mujer con una venda y una balanza. Es decir, supuestamente en letra muerta, porque es letra muerta, la justicia es ciega y actúa a nombre de quien tenga que actuar en nombre de la República, y corta el que sea con esa balanza que tiene en las manos y esa espada. No siendo así, en este caso lo podemos ver con la operación de los 13 o fraude de la lotería y la operación Pulpo y Coral. La operación Pulpo y Coral, todo el mundo va enviado a la cárcel. Cumplan 18 meses de prisión preventiva. Mientras que para el caso 13, de los 10 imputados, hay 7 que van a su casa y 3 van a prisión por un año. Entonces, esa es la justicia independiente. No, la justicia independiente no existe. Esa es la justicia que actúa en contra de los delitos, con igualdad para todos. No, no hay igualdad para todos. Esa es la situación. Y cuando vemos este tipo de situación, no hay más que creer
que únicamente analizar y ver eso. Porque no es posible que esa joven, la mujer que aparece en el video con el bolo en las manos y el ciego que se hace pasar de que le está pasando el bolo, pero ella los tiene en las manos y muestra el video, no hay más prueba que ese video que está ahí. Entonces esa la mandan hacia su casa, aún mirando el video que tiene el globo en las manos y haciendo entender de que el número 13 es el ciego que se lo pasa. No, entonces esa fue enviada a su casa. Y cuando vemos en el caso de la operación Pulpo y Coral, únicamente por sospecha fueron enviados a prisión por 18 meses. No hay igualdad entre las partes. Esa justicia independiente únicamente es letra muerta. Y ahí lo pudimos comprobar. Hay video en el caso de Coral y Pulpo de que aparecen evidencia tan clara como en el caso de la lotería, que son videos que lo pudieron ver, el mundo entero lo pudo ver, donde ahí en ese caso se ve que algunos de los imputados en ese caso se pueden ver claramente, incluyendo la administradora y el ciego, pudiéramos decir. No, entonces eso se ve claramente. Entonces únicamente por ese video, que ese video va a ser la prueba por excelencia para el proceso, para una posible condena, porque en el derecho penal no hay prueba mejor que la audiovisual. Entonces, eso le dice a usted que no va a haber forma de que se pueda desvincular a esa señora del proceso. No va a haber forma de la señora Valentina Rosario, porque hay un video y ese video compromete su responsabilidad penal. No, pero como esa no es de el grupo que pertenece al expresidente Danilo Medina, esa es del grupo del PRM, y la prueba por excelencia está ahí, esas se envían a su casa. No hay igualdad. Eso es mentira. Eso es únicamente letra muerta y haciéndole entender a la persona de que tenemos una justicia independiente. No es así. Y por esas razones es que yo hago mi comentario basado en ese análisis como abogado y como politólogo que soy. Entonces, esa es la situación. En el caso de la operación Pulpo y Coral, nosotros podemos ver que no hay un vínculo tan directo como se ve en este caso ese video de los imputados en el caso de la lotería, pero como pertenecen al PRM, no pertenecen al PLD, a la línea de Danilo, eso van para su casa. Aquellos van para Najayo con 18 meses de prisión preventiva. Y esa es la justicia independiente que le han vendido a una parte, porque no son todos de los dominicanos que no piensan y creen todo lo que le dicen. A la otra parte que sí tiene un cerebro que piensa, que analiza y que tiene la capacidad de poder discernir de una cosa y la otra, están claramente de que no existe una justicia independiente, sino la persecución política de un grupo de políticos, especialmente del PLD, pero de la línea de Danilo Medina.